noches. Gracias ante todo por su presencia en esta segunda jornada de Historia Mercedaria que celebramos en dos sedes, en el Viso del Alcor y en Marchena, como preparación a la celebración el año próximo del 8º centenario de la fundación de la Orden de Santa María de la Merced, Redención de Cautivos Cristianos, que será el nombre largo pero auténtico de lo que comúnmente conocemos como Orden de la Merced y luego con la reforma Orden de la Merced Descalza. Iniciamos este segundo día con una conferencia que de alguna manera continúa la de ayer de Antonio, puesto que esta vez se centra también en el Viso y está a cargo de don Ángel Martín Roldán. Es un joven investigador, doctor en Historia del Arte desde julio del presente año 2017 y a pesar de su juventud es ya un experto en la investigación atestiguada por sus publicaciones desde el año 2009 en el Boletín El Nazareno de la Hermandad del Señor del Viso, este año también en la revista de la Asociación Cultural Amigos del Viso. La temática principal, en principio, es la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno, su historia y su patrimonio. También la historia y el patrimonio del convento del Corpus Christi y, por extensión, la historia de la Orden de la Merced Descalza. Como ponente ha participado en la Jornada de Historia y Patrimonio sobre la provincia de Sevilla, organizada por la ASIL, que es la Asociación de Cronistas e Historiadores Locales de la provincia de Sevilla, en Carmona el año pasado, de próxima publicación. En un par de meses, en diciembre, estará ya el día de la asociación y se presentarán, como digo, en las actas. El año pasado también participó en la primera jornada de Historia Mercedaria en Marchena y, por supuesto, aquí en su ciudad, en el Viso, ha participado ya en varias ocasiones, en diferentes comunicaciones, y solamente les destaco la del año 2015 en la sexta jornada de Historia del Viso del Alcor. Hoy disertará sobre la figura de un arquitecto poco conocido todavía, pero importante, Juan de Segarra, y su hasta ahora desconocida labor constructora en el convento del Corpus Christi, de la Orden de la Merced Descalza del Viso del Alcor. Y sin más, cedo la palabra a Ángel para que exponga ya su conferencia titulada Juan de Segarra en el convento del Viso. Muchas gracias. Bien, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Gracias, María Teresa, por la presentación, por tus palabras, y gracias a todos, amigos, hermanos, invitados en este día tan importante para mí, porque supone pues presentar los aspectos más importantes de mi tesis doctoral que recientemente he defendido y que también pues tiene importantes aspectos importantes para lo que es nuestro pueblo del Viso. El título es Juan de Segarra en el convento del Viso. Es una mínima parte dentro de un todo, y ese todo es la tesis doctoral, cuyo título es Las fundaciones conventuales patrocinadas por la Cuarta Condesa de Castellar, estudio histórico y promoción artística. Es un trabajo en donde se ha puesto de relieve pues, la figura de la condesa y, por ende, de la Orden de la Merced Descalza. A partido pues de trabajos que ya estaban pues publicados, como pueden ser los Anales de la Orden de la Merced Descalza, de Fray Pedro de San Cecilio, y también de otros libros, como puede ser de Fidel Pérez Mínguez, la condesa de Castellar, fundadora del convento Las Carboneras, un libro que fue editado aquí en el año 2004, aquí en nuestro pueblo. Bien, a partir de esas fuentes, pues se ha enriquecido el trabajo de tesis con la investigación y estudio en los archivos. Fundamentalmente han cobrado protagonismo dos archivos, el Archivo General de Andalucía y el archivo de la Biblioteca de la Universidad de Sevilla, donde pues hemos encontrado importantes hallazgos para enriquecer lo que es este trabajo, que supone pues una aportación al estudio del mecenazgo artístico y una clarificación de los orígenes de la Orden de la Merced Descalza en Andalucía.
Bien, el contenido de la tesis pues se ha estructurado en dos bloques temáticos. Uno, pues dedicado a lo que es la figura de doña Beatriz Ramírez de Mendoza y otro al surgimiento de la Orden de la Merced y de sus tres primeras fundaciones conventuales, Castellar, El Viso y Rivas. Bien, en el primer bloque temático pues se ha abordado y puesto en valor la figura de doña Beatriz Ramírez de Mendoza, cuarta condesa de Castellar, y se ha hecho pues un estudio amplio sobre la biografía de nuestro personaje y se ha puesto en relieve pues el papel, por ejemplo, que ella jugó en la expulsión de los moriscos y sobre todo pues el papel fundamental para establecer la Orden de la Merced Descalza o la reforma de la Orden de la Merced, digamos. Uno de los aspectos pues, más destacados pues, ha sido la primera compilación de las representaciones artísticas que subsisten de la Condesa de Castellar. Aquí vemos varios ejemplos repartidos por los conventos y museos de Madrid y que son algunos, no son todos, pero son algunos de los más destacados, en donde pues, hemos podido compilar pues, toda la iconografía, digamos, de la Condesa de Castellar que existe en la actualidad. Cuadros como estos, de los cuales no voy a hablar mucho porque ya se ha hablado demasiado, pero que también supone una aportación también de nuestra tesis. Y por otra parte, pues el otro bloque temático pues, está centrado en la Orden de la Merced Descalza, que partiendo de los anales de Fray Pedro de San Cecilio, pues se ha contrastado con otras fuentes, como puede ser pues, los escritos o los manuscritos de Fray Luis de Jesús María, los de Fray Juan de San José, que si bien no contradicen a Fray Pedro de San Cecilio, pero sí ofrecen otras perspectivas, otros aspectos en torno a la fundación y al establecimiento de la Orden de la Merced Descalza. Todo esto, al compararlo con lo que existía, pues ha supuesto un estudio histórico bastante riguroso y bastante enriquecido, digamos. Bien, en los aspectos artísticos, pues podemos considerar como la Orden de la Merced pues, generó una iconografía propia para diferenciarse de la rama calzada. Es decir, esta iconografía pues, partía o se basaba en la incorporación del renovado hábito mercedario, compuesto pues, por la capa corta y la sandalia de los pies, y por la adopción del escudo tradicional, pero que adoptaba una base en forma de pico, una estructura picuda, digamos, para diferenciarse de la rama calzada. Bien, lo que venimos hablando, una iconografía que se pone en vigor a partir de 1621, que es el año en que calzado y descalzo se separan, y que son modelos que se generalizan por todos los conventos, aunque no llegan a universalizar al 100%, sino que se dan en todos los conventos, pero no se dan como una regla fija. Esto, pues, quiere decir que los santos, beatos, religiosos e incluso ángeles, pues, visten el renovado hábito mercedario y el escudo, pues, con la base picuda de la que venimos hablando. También, pues, se adopta otros aspectos, como puede ser, por ejemplo, la visión de la oliva. Esa visión de la oliva hace referencia a un sueño que tuvo San Pedro Nolasco, en el cual vaticinaba la reforma de la Orden de la Merced, y que esta iconografía de la oliva pues no es exclusiva de la Orden de la Merced, sino que está tomada pues, de otras órdenes religiosas, como pueden ser los cartujos. Por lo tanto, la incorporación pues, de otros elementos iconográficos ajenos a la Orden de la Merced, pues son tomados por los descalzos para diferenciarse de la rama calzada. Aquí vemos pues 3 ejemplos de San Pedro Nolasco en El Viso, la Almoraima y Rivas. Son 3 imágenes que no tienen nada que ver artísticamente, pero que estéticamente pues ilustran lo que venimos hablando. Se adoptan ese renovado hábito de capa corta y sandalia de los pies y adopta también pues ese escudo en forma picuda. Y como pues el ángel lamparero que vemos también del convento de Arcos de las Fronteras, pues adopta igualmente esta iconografía renovada, pero no son los únicos ejemplos, son muchísimos más. Aquí he traído algunos de los más relacionados con mi trabajo.
Bien, también dentro de lo que son los aspectos estéticos o artísticos, pues se ha hecho una compilación de los 4 fundadores que dieron origen a la Orden de la Merced Descalza. Estos fundadores, pues, se ha hecho pues un repaso o una compilación de todas las representaciones que subsisten de ellos, y se ha puesto en evidencia como el auténtico reformador, que es Fray Juan Bautista Santísimo Sacramento, pues cobra un papel un poco secundario cuando a partir de 1621 la orden se disgrega y será Fray Juan de San José, primer general de la misma, el que cobre mayor protagonismo. De ahí, por ejemplo, pues que haya una nueva hipótesis en torno a la portada del grabado de Fray Pedro de San Cecilio que vemos aquí, de tal manera que el que lleva el lábaro no sería Fray Juan Bautista, sino el propio Fray Juan de San José, comparándolo con la iconografía estudiada de los otros 4 fundadores. Aquí vemos, por ejemplo, pues algunas muestras, no todas, sino algunas de las más ilustrativas, de los 4 personajes que dieron origen a la Reforma, pero como después, pues a partir de la división, será Fray Juan de San José el que cobre el mayor protagonismo dentro de lo que es la reforma de la Orden de la Merced. Otras obras que se incorporan también, como este lienzo de las Góngoras, pues se creía pues que era San Pedro Nolasco y 2 frailes, pues parece ser que o la nueva interpretación pues sería la visión de la oliva, en la que San Pedro Nolasco señala el olivo a 2 de los frailes reformados y entrega también la regla. Y en el otro lienzo pues vemos a Fray Juan Bautista de Santísimo Sacramento, posiblemente sea el personaje identificado según la iconografía, y que adopta pues la iconografía renovada, pero que no es una iconografía propia en sí de los mercedarios, sino que es adoptada. Por ejemplo, el hábito de capa corta y sandalias es tomado de los carmelitas, la carabela y los flagelos de los cartujos, es decir, los mercedarios descalzos se adueñan de una iconografía que es tomada de otras órdenes religiosas para diferenciarse de la rama calzada. Y finalmente, pues el trabajo pues ha hecho un estudio histórico-artístico sobre los 3 primeros conventos que fueron fundados por la condesa de Castellar, la Almoraima en Castellar Frontera, El Viso y Rivas. En los 3 pues hemos encontrado escudos de esta casa, de la casa de Castellar, en los casos del convento de la Almoraima y del Viso, mientras que en el convento madrileño de Rivas pues está el escudo del Marqués de Rivas, porque estas 2 casas pues se unieron a partir de la 4ª condesa de Castellar. Bien, en estos conventos pues se han aportado datos bastante significativos, como por ejemplo en la Almoraima, hemos aportado que la planimetría se debe a Alonso de Rojas, al arquitecto Alonso de Rojas, o también pues se han contrastado otras fuentes en las que se han visto como la toma de posesión del convento, pues que ilustra este cuadro, que ya era conocido, pero que se ha enriquecido con otros testimonios que narran cómo fue la toma de posesión del propio convento. El Viso, del cual hablaremos a continuación, donde quizá el aspecto más significativo sea la aportación de Juan de Segarra, que era desconocida hasta este momento, o el convento de Rivas, donde pues se ha podido documentar la imagen del Cristo de Rivas, obra de Juan Rodríguez, ya no existe, pero bueno, se ha documentado, o se ha hecho un estudio histórico o iconográfico sobre la interesantísima, la interesantísima ciclo pictórico que existe, tanto en el claustro como en la iglesia, de la Orden de la Merced. Quizás de los 3 conventos, pues este sea el que guarda un mayor y mejor programa iconográfico en cuanto a pintura se refiere. Bien, como aspectos generales, pues hemos visto como los conventos, los 2 primeros conventos, dejo al margen el convento de la Almoraima porque fue reedificado a mediados del siglo XVII. Los 2 primeros conventos que fueron edificados, El Viso y Rivas, pues adoptan una planta de cajón, es decir, una planta rectangular, que con el tiempo pues se irá transformando, en el caso del Viso con la capilla
de Nuestro Padre Jesús, en el caso de Rivas con la capilla del Cristo de los Afligidos, y que esta adaptación del modelo de planta de cajón pues es algo que no es exclusivo, sino que es adoptado a partir de las corrientes contrarreformistas, no es exclusivo de los mercedarios descalzos, sino que lo usan pues la mayoría de las órdenes reformadas, pero que hay que tener en cuenta que se deben a las pautas marcadas por estos santos reformadores. Santa Teresa de Jesús, San Pedro de Alcántara, San Juan de Mata, son santos que reforman a sus respectivas órdenes religiosas y que ellos mismos indican que el modelo más adecuado pues es el modelo de planta de cajón, es decir, el modelo de una planta de una iglesia de una sola nave de planta rectangular. Entonces, pues habría que preguntarse, y esto queda un poco en el aire, si existía o no una voluntad por crear un estilo arquitectónico común. Esta pregunta queda en el aire, pero los hechos afirman de que no, porque todas las órdenes adoptaron tanto el modelo de planta de cajón como el modelo de planta de cruz latina o el modelo oval o cualquier otro modelo. Es decir, las pautas las pautas de los santos reformadores pues querían imponer ese modelo, pero después en la realidad no se impuso. Los mercedarios descalzos, digamos, que adoptaron o quisieron adoptar este modelo, pero después no se consiguió, y lo único que establecieron en sus primeras órdenes, en sus primeras reglas, pues eran pues que las celdas, digamos, pues tenían que medir 12 pies. Los demás, pues, era libre opción, es decir, que se podrían construir iglesias de planta de cajón, tanto como iglesias de planta de cruz latina, por ejemplo. Es decir, todas estas cosas nos hablan de lo que venimos hablando, como el apego de la reforma descalza, pues, está influido por la reforma carmelitana, la reforma de los trinitarios, o sea, al ser la Orden de la Merced la última en reformarse, pues, adoptó no solo modelos iconográficos de otras órdenes religiosas, sino también otros aspectos como pueden ser el hábito, las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, y nos centramos ya en lo que es el convento de Corpus Christi de aquí de nuestro pueblo y la figura de Juan de Segarra. Juan de Segarra, pues, es un arquitecto muy desconocido, que es de origen navarro, es decir, que nació en Navarra y que se traslada a Sevilla, donde pues ve mayor posibilidad de desarrollar su labor. Tanto es así que en 1617 ya lo localizamos, concretamente aquí en El Viso, ahora lo veremos, pero que después su fama se va engrandeciendo y en 1629 pues es nombrado alcalde alarife de albañilería. En 1635 pues opta por la plaza de maestro mayor del Consejo Hispalense, plaza que consigue el arquitecto Pedro Sánchez Falconete, con el cual se volverá colaborador. Trabaja para las órdenes religiosas, es decir, para todas las órdenes religiosas establecidas en Sevilla, y para que ustedes pues un poco se sitúen, pues es coetáneo a arquitectos que trabajan en Sevilla en la primera mitad del siglo XVII, como Juan de Oviedo, que es, por ejemplo, el autor del Museo de Bellas Artes de Sevilla, que era la primitiva casa de la Orden de la Merced en lo que es Sevilla, y de otros arquitectos como Miguel de Somarga, Pedro Sánchez Falconete, el trinitario Fray Miguel de Peñalosa o el mercedario Fray Juan de Santa María, que también trazó algunos conventos de la Orden. Coetáneo a otros grandes arquitectos de la España de principios del siglo XVII, como puede ser Juan Gómez de Mora, Alonso Cano, Fray Alberto de la Madre de Dios, que es carmelita, o el agustino Fray Lorenzo San Nicolás, que fueron grandes tratadistas que después pues impusieron una nueva forma en la que es la arquitectura en la arquitectura española de la época. Bien, como obra de Juan de Segarra, pues se tiene documentado pues el convento de Santísima Trinidad, ahora hablaremos un poco más, el convento de Trinitario Descalzo, reedifica el convento de la Pura y Limpia Concepción, que no existe ya, colabora en la decoración arquitectónica del convento de Santo Tomás, que es el convento de San Buenaventura, bueno, el convento de Santo Tomás es otro, teniendo un lazo. Lo que hace es colaborar en la decoración arquitectónica del Colegio de San Buenaventura, que es el convento actual de San Buenaventura.
También pues se ha documentado algunos trabajos en la desaparecida casa del conde de Castellar en Sevilla, que estaba en la collación de San Martín. También trabajó en la iglesia del convento de Santa María la Real y después pues su quehacer culmina en la intervención en la loja de mercaderes o en el templete de la Cruz del Campo. Bien, como obra conservada, para que ustedes un poco se hagan la idea, porque de todos estos edificios no se conserva en su mayoría, tenemos el antiguo convento trinitario de Sevilla, que es la actual Basílica de María Auxiliadora, el convento o la iglesia en donde sale todos los sábados santos pues la Hermandad de la Trinidad. Y también se conserva el antiguo convento de Santa María Real, que es el convento actual dominico, que se conserva en la calle San Vicente, a mediados de la calle San Vicente más o menos, y que de ahí no sale ninguna cofradía, pero bueno, es una iglesia que él la hizo y que se conserva también. Bien, antes de estas iglesias que venimos hablando, pues ya se ha documentado la intervención en el convento del Viso, un convento que se inicia en 1604, pero que no será hasta 1617 cuando se concluye. Se inició con los 5.000 ducados ofrecidos por la condesa, pero el dinero pereció pues bastante poco después, y hacia 1615 pues algo ocurre. Sabemos que la documentación que aporta Fray Pedro San Cecilio pues nos dice que había trabajado aquí en el convento Diego Pérez de Alará, un vecino, no sabemos si arquitecto o albañil, más bien sería albañil, de Carmona, que trabajó en nuestro convento. Pero claro, hacia 1615 pasa algo, y lo que pasa es que el dinero se acaba. Y por los documentos que hemos visto en el Archivo General de Andalucía, pues hemos podido leer un testimonio de Fray Tomás de la Concepción, que era por aquel entonces comendador, en donde pide la ayuda del conde. Y él mismo dice: porque vi yo con gran deseo de cubrir la iglesia con mucha brevedad, que ya está enrasada la pared del convento, y no parar a la obra, sino su señoría nos envía buen tiempo, y hasta que quedaran ambas partes parejas de suerte que se puedan cubrir, y esto de cubrir ha de costar mucho. Se han de guardar para la capilla 500 ducados, para que con eso y lo demás que el convento pudiere poner la cubra. Es un castellano antiguo, es decir, hay que interpretar un poquito y saber que lo que nos quiere decir este testimonio es que hacia 1615 las paredes están levantadas, pero las cubiertas no. Entonces, pues el comendador llama o pide la ayuda del conde para que el conde socorriera la finalización del convento, y así lo hace. Por otro testimonio, también del Archivo General de Andalucía, que se conserva ahora, pues hemos podido saber que el 1 de enero de 1616 recibido del conde 400 reales, al año siguiente 2.200, y ese mismo año, por el mes de mayo, el alcalde mayor de la villa pues ofrece 1.000 reales para cal y ladrillo para la obra del convento. Y finalmente, el 4 de diciembre de 1617, recibió 3.508 reales, los cuales se han de gastar en la capilla mayor de este convento, diérose, y así lo dice el documento, a Juan de Segarra, maestro de esta obra, 600 reales. Es decir, aquí está el testimonio, no he puesto el documento porque es prácticamente ilegible, y para que ustedes pues vean ahí unos rayos que no sé, una caligrafía que no se entiende, pues he puesto lo que es la traducción. Es decir, este testimonio habla que Juan de Segarra en 1617 era ya maestro de esta obra. Otro testimonio que nos dice que en abril de 1618, pues tengo recibido yo, Juan de Segarra, por cuenta de la obra que hago en la Capilla Mayor del Viso, 800 reales, hasta hoy, 7 de diciembre de 1617 años. Recibimos en 14 de abril de este año de 1618, 200 reales por cuenta de la dicha capilla, que por todos son los que tengo recibido hasta el día de la fecha, 1.000 reales. Son, por tanto, 1.000 reales, Juan de Segarra, en la firma. Bien, gracias a la ayuda del conde y a la labor de Juan de Segarra, se pudo terminar el convento, y yo creo que merecidamente pues el conde se enterró aquí, así lo dispuso en su testamento. No lo he traído, pero también otra aportación de esta tesis. Y bueno, el conde está enterrado allí, pero lo tiene súper merecido, porque él, sin su ayuda no hubiera sido posible
concluir la iglesia del convento. Pero no solo hemos podido documentar la intervención de Juan de Segarra en la cubrición de la iglesia, tanto la capilla mayor como de la nave, sino también la conclusión de la antigua sacristía, recibiendo para ello 2.000 reales, 22 reales, 38 reales y 86 reales en 3 partidas diferentes. Y también hemos podido documentar cómo él mismo, Juan de Segarra, pues cierra el claustro. Es decir, la parte que tenemos enfrente, pues esa parte pues también es concluida gracias al quehacer de Juan de Segarra, según otros documentos que hemos podido ver. Y finalmente, pues es también el trasista del primitivo retablo mayor. Como arquitecto que también pues tenía dominio en lo que es la decoración del arte de la yesería, pues podemos atribuir perfectamente los escudos del convento, tanto de la Casa de Castellar como el escudo de la Orden de la Merced que está en el centro de la nave. Y particularmente estos escudos, pues según otros documentos que hemos podido ver y que aquí traigo, fueron redorados en el año 1800, según, como vengo diciendo, otros documentos que no tienen que ver con los anteriores. Bien, esta decoración sobria, típica también de lo que es la arquitectura de la época, de principios del siglo XVII, también pues que marcaba o según seguían las pautas contrarreformistas, pues puede deberse perfectamente a la labor de Juan de Segarra, como venimos diciendo, y una particularidad, el escudo de la parte central. El otro día, pues un amigo me decía que por qué no era el escudo picudo, si los edificios de la Orden de la Merced Descalza tenían la base en forma de pico. Pues hay que decir que no era el escudo, que el escudo no es en forma de pico, simplemente por el hecho de que este escudo es de 1617-1618 y la Orden de la Merced Descalza no se independiza, ahora que se habla tanto de independencia, hasta 1621. Es decir, cuando este convento se edifica, formaba parte de la Merced, ni calzada ni descalza, de la Merced. Es a partir de 1621 cuando la iconografía y el escudo con base de pico pues se pondrá en boga, pero a partir de 1621, como este convento es anterior, pues entonces tiene el escudo tradicional. Bien, finalmente pues hemos podido ver como el primitivo retablo mayor pues es debido al quehacer de Juan de Segarra. Fray Pedro de San Cecilio nos decía, o nos dice en sus anales, que lo pagó el propio conde y que después su hijo, Fernando Miguel, lo doró. Según los documentos del Archivo General de Andalucía, pues hemos podido ver que una partida de 797 con 18 reales, de los cuales se dieron 89 a de Segarra cuando trabajó en el retablo. Es decir, quiere decir que él mismo, pues no solo trazó, sino que trabajó. Y que el mismo Juan de Segarra, Juan de Segarra, 16, y con ese mismo día hacen 57 reales, mando repararse el bastidor del altar mayor, 16 reales que le pagaron a Juan de Segarra de hacerse. Es decir, aquí también pues está el testimonio de la labor y de la intervención de Juan de Segarra en este primitivo alzado, en este primitivo retablo mayor cuyo alzado vemos, y que aquí quiero pues agradecer profundamente al arquitecto Sergio de los Santos, que con mediciones reales y demás pues trazó, siguiendo también las pautas que le fuimos marcando, pues trazó para recuperar la primitiva traza, y yo personalmente se lo agradezco aquí porque también ha sido otra investigación, otra aportación a este estudio, y le agradezco pues que haya colaborado de esta manera en este trabajo. Bien, ya para finalizar, pues estamos ya finalizando, pues este es, para que se hagan ustedes una idea, los epígrafes que tiene solamente el capítulo del convento del Viso. Se hace pues un breve estudio histórico, digamos, y después pues se hace un repaso por lo que es la arquitectura del convento, tanto de la iglesia como lo que es este claustro, las dependencias y las dependencias, lo que quiere decir, y también pues todo el tema de las modificaciones que ha sufrido a lo largo de la época.
Después, pues hay una serie de epígrafes dedicados a lo que es la escultura, tanto la antigua como la más contemporánea, y los retablos. Y finalmente, pues se hace un repaso al patrimonio pictórico, dibujos, grabados, piezas suntuarias, y el último epígrafe pues se lo he dedicado a la cofradía porque es una cofradía, como vimos ayer, propiamente mercedaria, y claro, está pues no podía quedar al margen de esta investigación. También ha contado con bastantes, o con algunas, digamos, aportaciones, entre ellas la más destacada pues es esta de la capilla de nuestro Padre Jesús Nazareno, actual capilla sacramental, que fue reedificada en 1712, pero que según los documentos del ACA hemos visto como sería la propia hermandad la encargada de hacerse cargo de las obras de reparo que se hicieron en la capilla. Es decir, lo que antiguamente era la portería del convento, a partir de 1712 se convierte en capilla de la cofradía. Y según un documento del Archivo General del Arzobispado de Sevilla, en donde el visitador apostólico Manuel de los Reyes Maldonado confirma que la cofradía de Jesús Nazareno, que bueno, ya sabemos y demás, realiza una serie de obras y reparos en la capilla de la cofradía y otras menudencias. Se reunieron las cuentas tomadas por los hermanos y diputados a don Diego de Morales, al mayordomo, al fin de 1712, y alcanzó esta cofradía en 476 reales, que proceden de haberse gastado 952 reales en unas puertas nuevas de madera torneada para la dicha capilla y otros reparos. Es decir, que aquí está el testimonio en donde la cofradía pues tuvo que sufragar pues las obras y reparos que conllevaron la transformación de la antigua portería del convento en capilla de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Bien, ya estoy finalizando. Este estudio, pues, poco también por temas personales, pues ha incorporado el patrimonio devocional de los 3 conventos existentes. Estudiado en lo que es la propia tesis doctoral. Por una parte, pues vemos en la parte superior al Cristo de la Almoraima del convento de Castellar de la Frontera. Después vemos un grabado del desaparecido Cristo de los Afligidos del convento madrileño de Rivas y una fotografía de nuestro Padre Jesús Nazareno. ¿Por qué he incluido estas imágenes? Porque en los 3 conventos ya no quedan frailes, ni testimonios más que testimonios sí quedan de lo que son la casa de Castellar o la casa de Rivas, pero claro, ya aquí no viven ningún descendiente de ambas casas, ni aquí ni en ninguno de los conventos. En Rivas sí tienen la posesión, pero no habitan tampoco. Y yo creo que estas 3 imágenes pues constituyen el vínculo vivo de la Orden de la Merced y de la casa de Castellar y de Rivas con las poblaciones existentes. Es decir, el único vínculo, digamos, material, inmaterial, quiero decir, y religioso, pues subsiste a través de estas 3 devociones. Y en un soneto que el padre Díez era un sobrino del santo Fray Juan de Ávila. Pues bien, era escritor y le dedicó un soneto a la condesa de Castellar, a la misma fundadora de estos 3 conventos. En ese soneto, que fue dado a conocer por Fidel P. Domínguez ya hace bastante tiempo, concluye así: ¿a dónde ir a parar con tal bocado, condesa ilustre, si no a vuestro nido, a donde la devoción aliento cobra? Porque verdaderamente la devoción cobra aliento con estas 3 imágenes en los conventos de Castellar, Rivas y El Viso. Muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo lo contesto complacidamente. ¿Has hablado del testamento del conde? ¿Existe el testamento del conde? Sí, existe, se conserva, está en el Archivo General de Andalucía, se puede ver también incluso por internet, y yo he hecho la transcripción y
lo que es la tesis doctoral pues se publicará de forma inédita. En el propio testamento el conde pide expresamente que tiene que ser enterrado aquí en el convento del Viso. Él no residía aquí, venía de vez en cuando, residía en Sevilla o bien en Madrid, pero él pide que debía ser enterrado aquí, y aquí se enterró. Y yo creo que es justa memoria porque hemos podido ver cómo sin su ayuda este convento no se hubiera finalizado, o por lo menos no se hubiera terminado de la manera en que hoy lo conocemos. ¿Algo más? Sí, era una escultura, lo que pasa es que no se conserva apenas nada, porque se ardió la guerra. Era una escultura de un Cristo atado a la columna, que hemos podido documentar, que era de Juan Rodríguez. Juan Rodríguez era el discípulo aventajado de Gregorio Fernández. Y hemos podido documentar que hizo este Cristo. Lo que pasa es que la guerra ardió y actualmente existe uno, pero es una imagen seriada y claro, no tiene la misma labor, el mismo valor, digamos. Pero he traído este grabado que se conserva también una foto, pero yo creo que el grabado ilustra muy bien de la calidad de esta imagen, que era pues de primer nivel, y de la devoción también, porque en el capítulo de arriba lo trato. A finales del siglo XIX hay testimonios de que la fiesta del Cristo de Rivas era la más multitudinaria de Madrid, superaba incluso a la Virgen de Atocha, con que háganse ustedes una idea de la devoción que arrastró este Cristo en Madrid. ¿Algo más? No me como nadie, ¿eh? Bueno, pues yo me ha invitado Ángel, tanto ayer como hoy, para que cierre estas dos jornadas que se han celebrado en el Viso. Agradezco a María Teresa y hago un llamamiento para todos los que puedan acercarse a Marchena en estos 3 días que quedan todavía en estas jornadas que en este año se están haciendo de manera conjunta entre el Viso y Mairena sobre la historia mercedaria, ¿no? Así que pues animo a todos a que acudan al convento de San Andrés, que es donde se va a celebrar se va a continuar con esta jornada mercedaria. Ante nosotros tenemos yo me gusta, he estado tomando algunas notas. El convento nuestro es un convento del siglo XVII para el siglo XXI, o al menos así lo estamos sintiendo y viviendo. Yo creo que tenemos una iglesia hermosa donde la gente viene y disfruta cuando hay culto, cuando hay misa, cuando hay cualquier otro acto, ¿no? Hacemos el pregón de la hermandad y lo disfruta. Creo que es un templo dedicado a las personas más que nunca y nos sentimos orgullosos. La historia que nos viene enseñando el trabajo de Ángel, el trabajo de Antonio, el trabajo de muchos historiadores de nuestro pueblo, nos sacan siempre algunos aspectos novedosos que son de un interés increíble, porque la verdad que uno se queda sorprendido de lo que vamos descubriendo incluso con las pequeñas obritas que estamos haciendo y de la historia y la trascendencia que nuestra iglesia del convento tiene y que siempre es un motivo grande de orgullo para la hermandad y lo debe de ser también para nuestro pueblo del Viso. Me he quedado sorprendido porque digamos que cubre como un halo de misterio para la gente del Viso, cómo era el altar que está detrás del altar. Estamos siempre viendo el altar del convento como una obra maravillosa. Para nosotros es de lo más encomiable, pero sin embargo guarda un tesoro atrás, histórico, que afortunadamente, pues gracias a Sergio, hemos visto cómo es o cómo habría sido.
y la verdad es que resulta cuanto menos sorprendente. A mí es uno de los aspectos que más curiosidad me ha provocado. Yo únicamente ya, pues para concluir, quisiera felicitar a Ángel y a Antonio por esta jornada y esperemos que, bueno, que tenga su continuidad en el tiempo, que para el año que viene podamos organizarla nuevamente con nuevos temas y nada, pues desde aquí animo a todos a seguir disfrutando de estas jornadas y ojalá, bueno, pues tengamos en estos 2 años que tenemos por delante lo que queda de este 17 y lo que queda del 18 para celebrar el 800 aniversario de la Orden de Santa María de la Merced por su fundación, ¿no? Así que espero que nosotros en el Viso y en nuestra hermandad lo vamos a celebrar, sí o sí, vamos a hacer una celebración sí humilde, pero intensa, y espero que mucha gente que lo comparta con nosotros. Así que nada, muchas gracias y lo dicho, agradeceros a vosotros por esta magnífica disertación y magníficas ponencias, Antonio y Ángel. ¿Vale?